Vamos a ver cómo configurar Laravel para que se conecte con una base de datos de MySQL. Primer paso, crear la base de datos. Entonces vamos a abrir Workbench y acá entonces nos vamos a conectar a la base de datos. Las bases de datos aparecen acá como esquemas. En este caso no hemos creado ninguna base de datos, simplemente la que trae por defecto. Entonces vamos a crear un nuevo esquema dándole clic derecho y crear esquema. Acá le damos el nombre, le vamos a aplicar, este es el SQL que ejecuta, le vamos a aplicar, finalizar y ya tenemos una base de datos que todavía no tiene tablas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos configurar a Laravel para que se conecte con esta base de datos. Entonces, algo muy importante, Laravel es un framework que tiene por defecto la creación de las tablas de usuario por medio de un enfoque de programación que se llama Code First. Code First eh, tiene, es una forma de ver la base de datos desde el punto de vista de programación. Es decir, yo voy a crear el código necesario para que se ejecuten consultas SQL en la base de datos. En Laravel este comportamiento se llama migration, que como su nombre lo indica es migrar código a la base de datos. Entonces por defecto trae unas migraciones de usuarios y de password. Si vemos esta migración tiene dos funciones, el up y el down. El up por lo general es para crear y el down es para borrar. Estas funciones se crean para que si yo necesito hacer un rollback, o sea devolver una operación de creación de estas tablas, lo pueda hacer y deje un estado estable del proyecto. Además esto es muy importante porque permite hacerle seguimiento a la base de datos desde el código para digamos realizar un control de versiones en un repositorio. Otra cosa a resaltar acá es que aquí están viendo una notación propia de Eloquent, que es el ORM que utiliza Laravel. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que estas migraciones se ejecuten en esta base de datos. Entonces necesitamos crear la información de conexión. Eso se pone en este archivo de configuración .env. Por defecto, la base de datos trae esta información. Entonces la base de datos que acabamos de crear se llama prueba, el usuario se llama root y el password se llama secreto. Entonces vamos a guardar y luego vamos a ir a la tabla. Miren que en este caso todavía no se ha creado nada, pero entonces con todo configurado vamos a ejecutar el comando php artisan migrate. Entonces ahí miren que tomó los archivos que estaban acá y los migró a la base de datos. Entonces podemos venir acá, damos un actualizar, refrescar y entonces miren que se creó una tabla de migraciones, una tabla de usuarios que tiene ID, name, email, password, remember token, create y update, que si ven acá están. Entonces ahí ya ejecutamos una migración y ya validamos que hay una conexión entre Laravel y MySQL.